Buenas noches familia, te habla el doctor Francisco Zapata. Hoy es 6 de agosto de 2017 y son las 11:10 de este domingo de la noche. Comienzo así este audio porque la situación en el país se ha hecho tan extraña que si tú duermes 8 horas, cuando te despiertas pareciera que ha pasado 5 años y que estuviste en coma. Los presos políticos entran y salen de sus casas, entran y salen de Ramo Verde, la fiscal se moviliza en moto, militares entran y salen de los fuertes, hacen mercados, se retiran y aquí como que no ha pasado nada. A esta hora, supuestamente los túneles que dan acceso a la Gran Caracas están cerrados y supuestamente hay aviones despegando de varios sitios. Y a uno lo único que le queda es decir, solo en Venezuela. Y si no fuera trágica, toda esta comedia provocaría risa. Hace 3 días recibo mensajes de agradecimiento por el audio anterior. Pero en medio de estos mensajes percibí algo que me llamó poderosamente la atención. Hay mucha desesperanza. Hay mucha gente pensando que esto se acabó, que ya aquí no hay más nada que hacer. Un colega me llamó para darme efusivamente las gracias, que lo habían escuchado en familia y les había levantado el ánimo. Mi madrina de promoción de pediatra me escribía, Dios mío, ¿hasta cuándo? Una señora de 87 años de Barinas me escribía agradeciendo que el mensaje había llegado en su justo momento y así por el estilo. Y conversaba estas cosas con mi esposa, con quien comparto el pastorado de nuestra congregación, y nos dimos cuenta de algo interesante. Esos mismos sentimientos de desesperanza nos los estaban manifestando algunos de los miembros de nuestra iglesia. Y nos sentamos a pensar por qué nosotros dos no estamos viendo las cosas de esa forma, por qué tenemos paz en medio de todo lo que sabemos que está sucediendo. Y es por eso que me atrevo a grabar un segundo audio, a ver si podemos contribuir un poco a despejar ese sentir general de desesperanza, de esperar por un salvador que resuelva de manera sorpresiva y repentina la situación crítica del país y todo vuelva a la tan añorada normalidad. Pero para hacerlo voy a utilizar una figura que a mi esposa le gusta mucho para explicarlo y es el trabajo de parto. Yo no lo voy a explicar como ella lo hace, como pastora, con un enfoque netamente cristiano. Yo voy a tratar de explicarlo como médico, un poco más coloquial y menos espiritual si se quiere. Venezuela hace 18 años inició un proceso de destrucción insidioso. Esto lo sabemos todos. Poco a poco se fue desmontando las instituciones, los gremios, la familia, nuestra estructura moral y ética. Todo esto nos fue llevando a la Venezuela que vivimos hoy. Una sociedad espiritual y moralmente desarticulada, donde algunos apenas subsisten y donde lo único cierto es que nadie cree en nadie. Venezuela fue sumida en una oscuridad espiritual impresionante. Estos individuos trajeron a Venezuela cosas con las que nunca habíamos convivido, santerías, babalaos, brujos, hechiceros de todo tipo, y comenzaron a hacer pactos, poniendo como prenda al país y sus habitantes. Tal como sucede en Cuba y Haití, los dos mejores ejemplos de hacia dónde conducen a las sociedades este tipo de religiones basuras, hacia allí comenzamos a ir nosotros. De esta forma, muchísima gente fue velada y comenzaron a seguir ciegamente a un supuesto líder intergaláctico que progresivamente nos fue sumiendo más y más en esa oscuridad. Aún quedan algunos con los ojos velados que se niegan a ver las cosas como son, pero estoy seguro que cada vez son y serán menos. La misma iglesia de Jesucristo permaneció sumisa, apática, como un paciente en coma, subsistiendo porque los aparatos permiten que siga respirando y sabemos que está vivo porque vemos en los monitores que tiene signos vitales y que sale orina por la sonda, pero de resto no dábamos ningún signo de vida. Pero en 2015 las cosas comenzaron a cambiar. Comenzaron a aparecer algunos liderazgos emergentes sacudidos por el robo descarado de las elecciones de Enrique Capriles. Se avecinaban las elecciones de una nueva Asamblea Nacional y muchos comenzaron a abrir los ojos y a ver que era indispensable detener todo este sistema en el que nos habían sumido. Fue así como la sociedad democrática apoyó a muchos de estos nuevos líderes y a otros no tan nuevos que aprovecharon el portaaviones. Y una vez conquistada esa primera victoria, muchos comenzaron a abrir los ojos. Y la iglesia de Jesucristo también comenzó a despertar de ese largo coma espiritual. 2016, el año del fallido referéndum, fue el año donde comenzó a gestarse la necesidad de una nueva Venezuela. La iglesia comenzó a dar pequeños pasos en el sentido de comenzar a orar en unión por el país. Y estos nuevos líderes comenzaron a sembrar esperanza en la gente de que sí era posible concebir esa nueva Venezuela. Es así como Venezuela se embaraza de esa idea maravillosa. Hay que gestar una nueva Venezuela. Y el alma de los venezolanos se preñó con esa idea y se inició este embarazo. Una nueva Venezuela ya había sido concebida, implantada y se estaba desarrollando en nuestro vientre espiritual. Y esa frase del vientre espiritual sí es de mi esposa.
Todos hemos seguido este embarazo maravilloso y todos estamos esperando el nacimiento de esta bebé, la nueva Venezuela. Pero en medio de la alegría se nos olvida algo importante, y es que todo parto implica dolor y sangre. Parir a la nueva Venezuela no va a ser la excepción a esta regla y va a conllevar dolor y sangre, aunque a algunos no nos parezca una buena noticia. Y mi idea no es solo dar buenas noticias, sino aclarar un poco el panorama. Todo proceso de parto se inicia con los dolores, que representan las contracciones de ese útero que se está preparando para el momento de la expulsión del feto. Y aunque había habido algunas contracciones falsas que llamamos los médicos al comienzo de este embarazo, como fueron la presión de los policías, la presión de Ledesma y después una un poco mayor que fue la presión de Leopoldo, la primera contracción fuerte que marcó el verdadero inicio de este trabajo de parto se produjo el día que magistralmente el TSJ ilegal decidió desconocer a la Asamblea Nacional y transfirió sus funciones al Ejecutivo. Allí en ese momento todos gritamos de dolor y así se inició este trabajo de parto. Y vuelvo a repetir, todo parto implica dolor y sangre. Por implicar dolor es que Dios dispuso en su sabiduría que fuera función de la mujer. El hombre no fue diseñado por Dios para soportar dolor. Y es por eso que cuando nos da una gripe nos lanzamos en la cama a llorar durante una semana. Y quizás por eso a quienes hemos visto más resueltas en este trabajo de parto para parir a la nueva Venezuela es nuestras aguerridas mujeres venezolanas, que a veces es una cosa que es impresionante. Se paran delante de tanquetas, enfrentan a los guardias. Es una cosa impresionante que solamente las mujeres pueden hacer. Hemos tenido contracciones fuertes, algunas más que otras, cada vez que alguno de nuestros más de 120 muertos cayó al piso. Esa era una contracción. Cuando cayó Neomar pegamos otro grito de dolor. Cuando cayó Geraldine, cuando cayó Pernalete y cada uno de los muchos que han caído en manos de los asesinos del régimen. El domingo pasado cayeron casi 20 de nuestros hermanos y el dolor se hizo más intenso todavía. Pero como sabemos los médicos y las mujeres que han parido, el parto es un proceso progresivo. El feto va descendiendo por diferentes planos que la ciencia ginecológica ha dibujado. Y no es sino cuando el feto está en el cuarto plano, con la cabeza ya coronada a nivel de la pelvis, ya no voy a hablar de términos científicos, que uno reconoce y a partir de ese momento dice, ahora sí va a salir, pase lo que pase. Y como diría la tristemente célebre TV Fraude, allí la tendencia es irreversible. Ese muchacho va para afuera. Durante el proceso, la Iglesia del Señor finalmente se unió y los hombres se olvidaron de sus diferencias denominacionales. Entendimos que no importa si eres bautista o pentecostal o católico o adventista o de cualquier otra denominación, que lo realmente importante aquí es que el Señor Jesucristo declaró a sus profetas que la nueva Venezuela había sido concebida y que el pitocín espiritual para lograr iniciar y culminar con éxito ese trabajo de parto era uno que está descrito en 2 de Crónicas 7:14. Allí el mismísimo Señor nos dejó claro y dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y eso implica que el goteo de este pitocín espiritual viene dado por la oración. Finalmente la Iglesia del Señor en Venezuela se unió en un solo clamor y nos estamos humillando ante Él y estamos orando y se están haciendo vigilias y ayuno casi que a diario a todo lo largo y ancho del país. Los pastores y los sacerdotes hemos inclinado nuestro rostro y hemos comenzado a cumplir el mandato dado principalmente a nosotros, pero también a todo aquel que se considera hijo de Dios. Y apenas ahora es cuando hemos llegado a este cuarto plano, en mi humilde opinión. ¿Qué significa en la práctica llegar al cuarto plano de este trabajo de parto? Que viene el dolor final. Ese inmensísimo dolor que ha sentido toda mujer que ha parido, donde son capaces de fracturarle la mano a cualquier médico que se le ocurra ponerle la mano en la de ella. Y cuando se produzca el expulsivo de esta hermosa bebé que estamos esperando, lamentablemente va a haber sangre. Me gustaría decir que no va a ser así, pero sería mentira. Aún no hemos visto todo lo que vamos a ver. ¿Que falta poco? Sí. Ellos establecieron pactos de sangre. Por eso ha muerto tanta gente joven. Pero el parir a esta nueva Venezuela de seguro va a conllevar dolor y sangre también. Sin embargo, hay buenas noticias. Ninguna mujer que haya parido
recuerda ese dolor cuando uno le coloca al bebé en su pecho. La alegría de ese nacimiento, la alegría que le provoca poder tocar por fin a quien por 9 meses llevó en su vientre, le impide recordar el dolor que recién hace un momento estaba sintiendo. Y el Señor nos ha prometido en su palabra que la gloria postrera de Venezuela será mayor que la primera. ¿Qué significa esto? Que retomaremos las promesas del Señor para Venezuela, pero con creces. Familia, Venezuela es tierra de gracia, es nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Somos una tierra bendita, tenemos seres humanos extraordinarios, somos la cuna de Simón Bolívar y somos la cuna de cada uno de nosotros. Y vamos a ser ejemplo para el mundo. La gente va a venir a Venezuela a aprender cómo superar las crisis. Nos van a pedir que vayamos a sus naciones para que les enseñemos a superar las de ellos y a cómo evitar el comunismo. Y más importante, ahora sí vamos a apreciar una vez más el maravilloso país que tenemos como nunca debimos haberlo dejado de hacer. Espiritualmente este régimen está cortado y ellos lo saben. Y nos resta hacer realidad en lo físico lo que ya es una realidad en lo espiritual. Es fundamental que a partir de hoy, amigo, busques refugio en el Señor Jesucristo. Y si no has creído en Él, pues te llegó la hora. Él es el único que en medio de toda esta crisis te puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento que tenemos mi esposa y yo y muchos otros que han entendido estas verdades. Es fundamental que te humilles y ores a diario, clamando al Señor por el nacimiento de esa nueva Venezuela. Venezuela, claro que hay esperanza. Pero es fundamental que unjas tu casa y a los de tu familia para protegerlos de ese momento difícil que ya está próximo, pero que el Señor ha prometido que será breve. Hay esperanza. No esperes más por el Mesías que venga a resolver tus problemas. Ese Mesías ya vino hace más de 2000 años y se llama Jesús. Y hoy te está diciendo por intermedio de mí que te acerques a Él porque te ama. Dio su vida por ti y por mí en una cruz. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Ten fe, eso sí. Ten fe en Jesús, ¿ok? Que tu fe en Dios no decaiga por nada externo que acontezca, porque todo lo que suceda va a ser necesario, y el Señor dice en su palabra que no permitirá ninguna prueba que no podamos superar. Si permite una prueba en nuestras vidas, es porque sabe que nosotros estamos en la capacidad de superarla. Y te aseguro, poniendo la palabra de Dios por delante, que nos vamos a ver las caras y vamos a celebrar en las calles más pronto que tarde el nacimiento de esa nueva Venezuela y el retorno de nuestra libertad, porque Cristo nos hizo libres. Muchísimas bendiciones de lo alto para tu vida. Yo oro al Señor que te cubra y cubra a tu familia y cubra tus bienes para que el enemigo no te pueda dañar. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Te habló el doctor Francisco Zapata.